Fundamentos de la neurociencia. Módulo 1. Datos del cerebro. El cerebro posee alrededor de 80 billones de neuronas. Según los científicos computacionales, se estima que puede guardar 300 años de vídeos. Esta es la capacidad de almacenamiento que tiene el cerebro y de generar conexiones sinápticas a que las neuronas se comuniquen unas con otras, ya que posee una gran cantidad de estas. También el cerebro posee subredes especializadas que orquestan 640 músculos que generan pensamientos, toman decisiones, realizan cálculos y ayudan a que uno se ubique y pueda navegar por el mundo usando los sentidos y el lenguaje, además de la percepción. Se estima que consume el 20% de la energía corporal y consume además el equivalente a una bombilla de 20 watts. Neurociencia del comportamiento. La neurociencia del comportamiento es una rama de la psicología que estudia las relaciones entre la conducta y el cuerpo humano, especialmente el cerebro y el sistema nervioso central. La neurociencia del comportamiento ha ido en un proceso evolutivo desde unos planteamientos puramente filosóficos hasta hoy, que es una ciencia bien estudiada desde una perspectiva científica utilizando herramientas tecnológicas sumamente sofisticadas. La neurociencia del comportamiento se enfoca en el análisis del comportamiento y en las áreas de aprendizaje, pensamiento y la emoción. Estos tres aspectos bien importantes en la psicología se están estudiando tanto por separado como de manera integrada. Es un campo que se ha desarrollado rápidamente debido a los avances tecnológicos para el estudio del cerebro. Como les mencioné anteriormente, las herramientas modernas con las que contamos nos permiten tener un acercamiento mucho más preciso de cómo se comporta el cerebro y la relación con la conducta y las actitudes de los individuos en diferentes contextos. Orígenes de la neurociencia del comportamiento. Estos comienzan con un enfoque estructuralista en la Universidad de Leipzig en Alemania bajo la tutela del Dr. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt comenzó a estudiar la relación entre mente y cuerpo desde la perspectiva de laboratorio utilizando el enfoque estructuralista. Este enfoque planteaba que la importancia del estudio del comportamiento y la mente se fundamentaba en lo que era la percepción. Por tanto, muchos de estos estudios que se realizaban lo que buscaban era conocer cómo funcionaban las estructuras de los individuos en términos de su mente, haciendo una analogía con el cerebro. Por otro lado, también en este periodo surge un debate filosófico entre los monistas materialistas y los dualistas no materialistas. Los monistas materialistas planteaban que la mente, y a partir de eso, en asociación con el cerebro, se podía explicar como un solo elemento. La mente y el cuerpo eran básicamente dos elementos que eran totalmente integrados y no se podían separar uno de los otros. Mientras que los dualistas no materialistas pensaban que existía una relación entre la mente y el cuerpo, pero ambas eran materias separadas. Aquí, dentro de los dualistas no materialistas, el portaestandarte de esta visión fue René Descartes. René Descartes
creía que la conducta era controlada por espíritus animales que fluían a través de los nervios. A eso él le llamaba el modelo hidráulico, donde él planteaba que la mente movía el cuerpo, por tanto eran factores totalmente separados. Tenía que haber una mente que pudiese pensar para poder ejecutar. Por eso es que se le llama el modelo hidráulico, y es bien análogo con la famosa frase de René Descartes: pienso, luego existo. Pienso, luego me muevo. ¿Ah? Y él también planteaba que todo lo controlaba, toda esta relación entre la mente y el cuerpo se controlaba a través de la glándula pineal. Continuando con los orígenes de la neurociencia del comportamiento, un poco redondeando lo anteriormente planteado, Descartes estudia esa relación entre la mente y el cuerpo, y luego, a través de el discurso del método, que es uno de los libros que más se resalta en lo que fue las obras de René Descartes, se adopta un enfoque al estudio de la mente y el cuerpo utilizando el método científico y la visión empirista. La visión empirista estribaba en que a través de los sentidos nosotros recopilamos la información y la validamos a través de dichos sentidos. Más adelante, von Helmholtz demostró que los nervios no se comportaban como cables de electricidad, que era una tesis que se planteaba, y que la conducción nerviosa era solamente 90 pies por segundo y no 186.000 millas por segundo, que es la velocidad de la electricidad. Aún así, se postula que los nervios se movían por una cantidad determinada de electricidad, y esa cantidad mínima era la que hacía que se conectaran unos nervios con otros. Posteriormente le llamaremos las neuronas. Ahora, para un poco más de información sobre el desarrollo histórico de la neurociencia del comportamiento, puede acceder a https://faculty.washington.edu/hist.html para que tengan una línea de tiempo de cómo se ha ido desarrollando paulatinamente la neurociencia del comportamiento. Otro de los aspectos que se estudiaron en origen en el cerebro es lo que se conoce como el localizacionismo. El localizacionismo es la idea de que existen áreas específicas del cerebro que realizan determinadas funciones. Mirando esto desde una perspectiva más concreta, el punto filosófico aquí del localizacionismo es la escuela funcionalista, que las funciones de la mente o del cerebro es lo más importante que debemos estudiar, no necesariamente enfocarnos en las estructuras. Esto nos lleva un tanto a estudiar el caso de Phineas Gage. A pesar de que ustedes tienen un video que van a estar viendo con relación a Phineas Gage, Phineas Gage, su caso en particular, demostró cómo las lesiones de los módulos frontales, los lóbulos frontales, afectan el asunto del localizacionismo del cerebro. El localizacionismo es la idea de que existen áreas específicas del cerebro que realizan determinadas funciones. El caso que dio luz al concepto del localizacionismo fue el de Phineas Gage. En dicho caso, se demostró cómo lesiones en los lóbulos frontales afectan las funciones ejecutivas y descontrolan las emociones. A pesar de que
hay un video donde describe en detalle qué pasó con Phineas Gage. Simplemente Phineas Gage era un supervisor de construcción de ferrocarriles que en un momento que está supervisando la explosión de una roca, surge un accidente y una barra de metal le atraviesa desde la parte frontal del ojo, pasando los lóbulos frontales y rompiendo la parte de atrás del cráneo. Se cuenta que Phineas Gage era un individuo muy estructurado, muy organizado, una persona que no usaba lenguaje soez ni maltrataba a los empleados. Una vez se recuperó de este accidente, donde milagrosamente sobrevive, comienza a demostrar un comportamiento totalmente opuesto a quien era él antes del accidente. Era una persona anteriormente, como les mencioné, bien organizada, bien enfocada y estructurada, y se convirtió en una persona bien poco predecible, desorganizado, mal hablada, y maltrataba a los empleados. Aquí, en principio, lo que está demostrándose es que cuando uno enfrenta lesiones en el cerebro, sobre todo en este caso los lóbulos prefrontales, y esas áreas que se afectan dejan de conectar directamente con las emociones, hay cambios dramáticamente en el comportamiento y la personalidad del individuo. Otra de las personas que ayudó a entender mejor el comportamiento del cerebro fue Paul Broca. Paul Broca, además de diseñar lo que se conoce como el mapa de Broca, también encontró que en el área izquierda del cerebro, cuando una persona se la lesionaba, perdía funciones lingüísticas. Por eso es que esa área se le llama el área de Broca y está asociada al lenguaje. Otro médico que aportó al conocimiento del cerebro se conoce como Franz Gall. Este propuso que había 30 áreas del cerebro donde se podían identificar 35 facultades emocionales e intelectuales. Esta teoría posteriormente perdió vigencia y credibilidad ante otros hallazgos, pero él hizo grandes aportaciones para tratar de entender cómo el cerebro tenía una relación bien explícita con el comportamiento humano en las áreas intelectuales y emocionales. También Carl Lashley fue otro médico que estudió el funcionamiento cerebral, y un poco se separó de la visión del localizacionismo, en términos de que había unas áreas especializadas del cerebro. Él planteaba que esto no era tan así, sino que el cerebro funcionaba de una manera más integrada. Aquí pueden observar a su izquierda el mapa frenológico del cerebro. Tanto Frank Gall como Broca creían en esta visión. Ahí tienen un ejemplo. Y también algunas áreas que se han podido asociar bien precisamente, que no son tantas como las del mapa frenológico, donde podemos ver el área del lenguaje asociada, que es el área de Broca. También un poco más abajo está el área de Wernicke, que también se asocia al lenguaje. También podemos ver áreas asociadas a la audición, el movimiento, sensaciones corporales y la visión. Todas estas áreas sí se han encontrado que hay un localizacionismo de las funciones, pero no todas como lo establecía el mapa frenológico de Broca y la teoría
de Franz Gall. Ahora vamos a hablar de lo que es la genética. La genética tiene una relación bien estrecha en el comportamiento del cerebro porque está mediado por lo que es la biología. Pero también se ha encontrado básicamente una relación dentro de la genética en lo que es la biología y la interacción del cerebro. El descubrimiento de los genes ha levantado el asunto de qué es lo que más influye, si el ambiente o la herencia, el famoso debate de la naturaleza versus el ambiente o de la biología versus el ambiente. Lo que sabemos al respecto es que existe una influencia bidireccional entre la herencia y el ambiente, y esto va a tener implicaciones posteriormente en el comportamiento humano. Por eso es que vemos que una persona puede heredar predisposiciones o tendencia a comportarse, a enfermarse biológicamente y a enfermarse psicológicamente, por esa relación que existe entre la herencia y el ambiente. También hay personas que pueden tener predisposiciones a enfermarse, pero no se enferman porque viven en un ambiente que no altera el comportamiento biológico y genético del individuo. Esto se está estudiando desde lo que se conoce como la perspectiva de la neurociencia cultural. La neurociencia cultural es otra área más asociada al estudio de la neurociencia. El código genético. Los genes son las unidades biológicas que dirigen los procesos celulares y transmiten las características de la herencia. El código genético. Los genes son las unidades biológicas que dirigen los procesos culturales y transmiten las características de la herencia. Se encuentran en el núcleo de la célula y en las mitocondrias. Ahí es donde usted puede observar el material genético que posteriormente se va a pasar de una especie a otra o se va a pasar de una generación a otra. Cada célula tiene 46.000 cromosomas organizados en 23 pares que son diferenciables. ¿Son diferenciables? ¿En qué son diferenciables? Estos se diferencian por números, excepto los que definen el sexo o el género. XX va a definir el género femenino y XY el masculino. Continuando con el código genético. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se forma el cigoto y los 23 cromosomas de hombre y mujer se unen para hacer 46, comenzando el proceso de división celular o mitosis que lleva a la creación de un organismo funcional. A las 8 semanas se forma el embrión y de ahí en adelante hasta el nacimiento se va desarrollando el feto. Las instrucciones genéticas que contiene un organismo se encuentran en el ácido deoxirribonucleico, que está constituido por dos cadenas de moléculas entrelazadas que contienen 4 nucleótidos. Estos 4 nucleótidos son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que contienen toda la información en diferentes combinatorias que definen el código genético de un individuo. Continuando con el código genético, el orden en que los nucleótidos aparecen en las cadenas de ADN forman el código que carga la información genética. Los genes ayudan en la creación de proteínas que ayudan a su misma vez en la construcción del cuerpo. Los otros son enzimas que sirven como catalizadores de las reacciones químicas corporales. Cada ser humano varía en la cadena de ADN en un 5%, que parece poco,
pero esto genera grandes diferencias en el desarrollo y en la conducta. También en cómo nos parecemos, también en cuán alto, cuán bajito vamos a ser, cómo nos diferenciamos y también en predisposiciones tanto a comportarnos como a enfermarnos. Continuando con el código genético. Cuando dos cromosomas se parean, los genes se parean también. Un gen se va a parear con un cromosoma que tiene su misma función y otro gen con otro cromosoma que tiene una función distinta a la del cromosoma anterior. La excepción es que cromosomas Y cortos tienen una proporción de 1 a 25 de más genes que el cromosoma X. Se puede ver en varios de los dibujos donde claramente se ve cómo los cromosomas Y tienden a ser más cortos. Aquellas versiones diferentes de los genes se llaman por definición alelos. Por ejemplo, en la sangre un alelo A y uno B crean un tipo de sangre AB. Siguiendo este mismo principio es que usted tiene diferentes tipos de sangre, ¿eh? Y así es que se definen en cada uno, lo que hace que también haya familiares que tengan el mismo tipo de sangre, pero por, ¿verdad?, un hombre y una mujer venir de diferentes familias, también se pueden crear combinatorias distintas de tipos de sangre. Continuando con el código genético, los alelos dominantes van a producir sus efectos independientemente del otro alelo con el que se haya pareado. ¿Por qué? Porque al ser dominantes, esa característica va a prevalecer. También están los alelos recesivos, que van a influir solamente cuando estén pareados con un mismo alelo, no con uno diferente. Otro término que es bien importante repasar es el de los fenotipos. Estas son características genéticas observables que son distintivas en los individuos. También los genotipos, que es otro concepto. Los genotipos son, ¿verdad?, o poseen características que se combinan al nivel genético y no son tan observables como son los fenotipos. Continuando con el código genético. En el caso de los genes no emparejados en un cromosoma X, un gen recesivo por sí solo es adecuado para producir un efecto porque no se opone a un gen dominante. También una característica producida por un gen no apareado en el cromosoma X se conoce como X entrelazado. Por ejemplo, un gen X entrelazado lleva a que los hombres tengan una mayor probabilidad de 8 a 1 en comparación con las mujeres de poseer una deficiencia en la visión con los colores rojo y verde, para que podamos ver cómo esa relación que se da entre genes puede también generar condiciones de salud previas que van a permear toda la vida del individuo y que están determinadas genéticamente. Eso es uno de los retos que los genetistas están enfrentando, de cómo temprano en la formación de un cigoto se puede identificar estas características y eliminar estos genes de manera tal que la persona no nazca con dichas características. Es un reto tanto operacional como ético, pero actualmente se está estudiando. Muchas características son determinadas por la interacción de varios genes, mientras que el tipo de sangre y algunas enfermedades solamente por un par, como pudimos ver anteriormente. Aquí tienen un ejemplo de lo que es la cadena del ADN y la combinación de los nucleótidos. Todas estos millones y millones de combinaciones es lo que constituyen el ADN de un ser humano, lo que hace que tengamos unas combinatorias que son similares, pero también otras que
nos definan de manera distinta. Genes e individualidad. A pesar de que los miembros de la familia pueden ser similares, los niños comparten la mitad de los genes de sus padres. Las células del sexo reciben al azar la mitad de los cromosomas que producen alrededor de 8 millones de combinaciones genéticas. También la reproducción sexual aumenta la individualidad a pesar de los rasgos hereditarios. Esto valida la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que postula que los genes que aumentan la probabilidad de adaptación y reproducción serán aquellos que se van a transmitir a través de la especie. Heredabilidad, ambiente y vulnerabilidad. El concepto de heredabilidad es el porcentaje de variación en una característica que puede ser atribuida a factores genéticos. Los estudios con gemelos idénticos y fraternos han aportado mucho a entender estos factores asociados a la herencia. Por ejemplo, la inteligencia se hereda en un 50%, un 60 a 90% de la esquizofrenia es heredada y un 40 a un 50% de la personalidad también se hereda. Muchas condiciones de salud como la epilepsia, el cáncer y la hipertensión tienen un alto nivel de predictibilidad por la herencia y se convierten también en factores de predisposición o riesgo para las personas. Y ahí es donde entra también el factor del ambiente. Como si yo tengo una predisposición al cáncer, si soy un fumador compulsivo en un ambiente donde la gente fuma, yo tengo una mayor predisposición al cáncer que siendo un individuo que no fumo, tengo predisposición hacia el cáncer y me cuido, hago ejercicio, mantengo una dieta. Lo que hago es minimizar esa predisposición a adquirir cáncer, lo cual no implica tampoco que uno no lo vaya a adquirir, porque hay veces que la predisposición es mucho más fuerte que el comportamiento mío en un ambiente determinado. Continuando con la heredabilidad, el ambiente y la vulnerabilidad, la interacción entre el ambiente y la herencia van a impactar el comportamiento humano. Por eso es que cada día el estudio del cerebro y de las bases biológicas de la conducta tiene mucho más relación con cómo nos comportamos, las actitudes que aprendemos a generar en un ambiente determinado. Se ha encontrado también que los patrones culturales influyen en esos comportamientos, aún con la predisposición genética. También existe el concepto de vulnerabilidad, lo cual significa que los genes contribuyen a la predisposición para un desorden, en donde puede exceder o no exceder el umbral requerido para producir dicho desorden. Dicho de otra manera, y como le mencioné hace un momento, el hecho de que yo me cuide en un ambiente determinado para tratar de minimizar los riesgos de cáncer, como quiera, mi genética me da cierto grado de vulnerabilidad que no me hace exento a tener cáncer en un ambiente donde yo he tratado de minimizar ese factor de riesgo. Así que no es tan fácil decir que controlando el ambiente prevenimos en el 100% el adquirir una enfermedad. Pero sí existe la posibilidad de que controlando los factores de riesgo, esa predisposición a enfermarme de una u otra forma no ocurra.